Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Urna. Como siempre, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta producción del Instituto Electoral de Coahuila, en este programa de radio y televisión en donde le presentamos importante información que estamos seguros que será de su agrado y sobre todo también de su utilidad. Y en esta ocasión me da mucho gusto tener de nueva cuenta de regreso aquí en La Urna a nuestro Contralor Interno, al Contador Público Certificado José Luis González Jaime. Señor Contralor, gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros en La Urna. Muy amable, Guillermo. Al contrario, gracias por invitarnos. Al contrario, nos da mucho gusto tenerlo con nosotros de regreso. También me da mucho gusto saludar a la licenciada Alma Rosa Gaitán Rodarte. Ella es jefa de responsabilidades de la Contraloría Interna. Licenciada, gracias por estar aquí con nosotros también. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Y también saludamos y le damos la bienvenida con mucho gusto al contador público Efraín Humberto Hernández Aguilar. Él es jefe de auditoría. Contador, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias. No, hombre, la verdad es que es un placer que nos acompañen. Vamos a hablar de las participaciones y responsabilidades de la Contraloría Interna, órgano interno de control del Instituto Electoral de Coahuila, y temas que sabemos que son temas muy importantes y sobre todo también de mucha utilidad para la sociedad. Me gustaría empezar con nuestro Contralor Interno, con el Contador Público Certificado José Luis González Jaime, y me gustaría que nos pudiera platicar un poquito más, Contralor, cuáles han sido las participaciones de la Contraloría Interna en la ASIEM, que es la Asociación de Contralores Internos de México, en donde sabemos que se ha tenido intensa e importante participación. Sí, Guillermo, recuerdo que en la vez anterior que tuvimos la oportunidad de estar aquí en este programa, hablamos un poco de la ASIEM. Decíamos, bueno, que ahí están agrupados todas las Contralorías Internas de los OPLES del país. Coahuila, pues, ha estado participando activamente desde su fundación. Somos socios fundadores y tenemos la fortuna también de haber colaborado ya en la presidencia de esa asociación. Las participaciones de la Contraloría de Coahuila pues han sido muy amplias en función de que como de ser fundadores y también de haber sido presidentes, pues nos convocan a todas las actividades que haya de importancia. Recientemente participamos en el comité de ética. ¿Cuál era la intención de ese comité? Pues elaborar un código modelo para que pudieran tener de base todos los contralores y pudieran transitar por ahí para hacer su propio código. Eso en función de una obligación que está en la Ley General de Responsabilidades en el artículo 16. O sea, hay obligaciones para las contralorías sobre este tema de elaborar un código, de emitir un código de ética. Nuestro instituto ya cuenta con un código de ética. Por ahí está ya publicado en la página, ahí se pueden consultar. También te pudiera decir que ahorita actualmente estamos participando en la Comisión de Estatutos. La intención es revisar los estatutos, proponer las modificaciones necesarias para actualizarlos. Recordemos pues que esta asociación pues ya tiene una edad aproximadamente de 10 años y los estatutos pues se establecieron en aquella época y actualmente ha habido muchas modificaciones de tipo jurídico y normativo que obligan a hacer las modificaciones para actualizarlo. Estamos trabajando en eso, estamos participando los estados, a ver si no omito alguno, de Morelos, de Nuevo León, de Zacatecas, del Estado de México y Coahuila. Por ahí vamos avanzados en ese sentido. Todas las comisiones tienen como fundamental objetivo el facilitar a los órganos internos de control todas las herramientas e información
para que a través de ellas puedan resolver sus problemas propios. Esa es la intención de las comisiones. Obviamente, también hemos tenido participación en reuniones a nivel nacional, pues con el presidente del INE, con el contralor del INE, con los expresidentes de la asociación, así como órganos de consulta. Todos los expresidentes somos considerados como órganos de consulta del propio Hay un detalle que ahorita me gustaría también que nos platicara, que creo que vale la pena mencionar. Ahorita nos clarificaba usted cuáles son las actividades en las que está enfocada principalmente la CIEM. La pandemia, ¿cómo los afectó? Indudablemente que esto los obligó a hacer algunas modificaciones en los planes que ya se tenían trazados con anterioridad. Bien, originalmente antes de que tuviéramos esta calamidad que estamos viviendo y casi nos estamos acostumbrando, todos nuestros eventos eran presenciales. O sea, acudíamos a una sede de algún instituto, a veces también estuvimos en el propio INE, a esas reuniones que le comento, y todo era presencial, pero pues ahora, en virtud de esta situación, todas nuestras reuniones son virtuales, a través de Zoom, etcétera, pero tenemos siempre esa comunicación permanente. Capacitaciones, me imagino que han tenido que llevar a cabo también ahorita con la cuestión de la pandemia. Algunos de los temas que han tocado, que han abarcado en este tipo de capacitaciones, Contralor, ¿nos podría platicar algunos? Sí, de hecho, como le comento, es una actividad permanente porque es uno de los objetivos de la asociación. Dentro de los propios estatutos se establece que la asociación procurará que los órganos internos de control estén actualizados, tengan una capacidad profesional para responder a los institutos electorales. Entonces, obviamente, pues es necesario que haya esas capacitaciones actualmente de manera virtual. Hay muchas, te pudiera citar, por ejemplo, un tema de medios de impugnación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, otro, un estudio relativo a las políticas públicas de integridad institucional, otro más, violencia política de género y los órganos internos de control, etcétera, etcétera. O sea, es una actividad permanente. Obviamente, los temas de la Ley General de Responsabilidad siguen estando vigentes. Hay mucho que platicar y de hecho se hace a través de estos medios de comunicación. Y que por lo que escuchamos y vemos con lo que nos platica usted, Contralor, es bastante integral, es decir, son temas que se relacionan mucho con los institutos electorales y que tienen aplicación y repercusión en muchas áreas. ¿Nos podría platicar un poquito sobre las normas de nueva creación que ha elaborado la Contraloría, por favor? Sí, la normatividad hace que la Contraloría tenga facultades y obligaciones. Y dentro de las obligaciones, pues llegas a las facultades. Por ejemplo, dice, te voy a hablar de algo que es reciente. Dice, y en general te dice, cuando tú necesites tener una normatividad o un procedimiento, algo que te facilite tu trabajo dentro de las obligaciones que tienes que hacer y la institución, el OPLE, no lo genera, tú tienes obligación de hacerlo, ¿sí? Y entonces te faculto para que hagas lo correspondiente. Y así estamos hablando ahorita, por ejemplo, del reglamento en materia de desincorporación de bienes. Recordemos que el instituto pues tiene ya casi una edad de 6 años, ¿sí? Y obviamente pues ha adquirido bienes que se están haciendo viejitos y consecuentemente va a haber un momento en que hay que desincorporarlos. Entonces tiene que haber una legislación que permita conducir a esa desincorporación para darle transparencia, para que haya confianza en cómo se está desarrollando. Entonces, ese es un tema. También, obviamente, lo que te comentaba ya hace rato, que generó a través del órgano interno de control el código de ética.
también como una obligación que está en la Ley General de Responsabilidades. Y obviamente también la Contraloría se autonorma. Nosotros hemos generado unos lineamientos de auditoría que contienen todo lo que los auditores deben de hacer y cómo lo deben de hacer y cómo deben de cumplir con todos esos espacios respecto de una auditoría. O sea, ellos tienen que conducirse a través de esos lineamientos. ¿Y quiénes lo elaboraron? La Contraloría, órgano interno de control. Y así como esos pudiera haber más, no es una intención de relumbrón, simplemente es algo que tenemos que hacer para poder trabajar y cumplir con nuestras obligaciones. Así es importante la armonización de la norma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También el código que mencionaba ahorita, el código de conducta. Una de las cosas que siempre hablamos cuando estamos refiriéndonos a los institutos electorales, a la materia electoral, y usted no me dejará mentir, Contralor, es la necesidad que tiene la ciudadanía de confiar en sus instituciones, de la transparencia que hay, de las auditorías, las reglamentaciones que hay, y ustedes juegan un papel muy importante como Contraloría Interna, precisamente para ayudar y colaborar a que se confíe en las instituciones. Se hace un trabajo intenso, como lo hacen ustedes, un trabajo metódico, un trabajo ordenado, un trabajo también dispuesto o que obedece a cuestiones legales, y eso es importante mencionarlo. Para mí es muy importante porque esto nos ayuda a que las personas sepan que hay una Contraloría Interna, que hay procesos, procedimientos que ayudan precisamente a darle solidez a esta credibilidad que tan necesaria es en la democracia. Así es, definitivamente, licenciado Herrera. Recordemos la vez anterior partíamos de que cómo surge el OPLE y cómo surge la Contraloría. Son situaciones que están en la Constitución y parte de ahí. Entonces, de ahí llegamos a la Ley de Responsabilidad, llegamos al Código Electoral y al propio reglamento interno. Todo eso, el tipo de normativas es lo que le da la conformación a la Contraloría, órgano interno de control, y también establece la manera en que tiene que trabajar y cómo tiene que hacer sus informaciones y las facultades claras que hay para poder desarrollar su trabajo. Partimos también de que la designación parte del Congreso. Entonces, eso permite manifestar esa confianza de la que usted habla, puesto que no hay una dependencia lineal con los órganos internos o con las diversas dependencias del instituto, sino que el nombramiento viene del Congreso. Entonces, todo eso le da la independencia a la Contraloría para poder trabajar en las áreas que ella misma seleccione y establecer los mecanismos de cómo hacer su trabajo. Todo eso permite que haya y que se motive esa confianza de lo que usted está comentando. Así es, y tan necesaria, señor Contralor. Vamos a ir ahorita a una pausa. Ahorita vamos a regresar al área de responsabilidades con la licenciada Alma y también al área de auditoría con el contador Efrén. Antes de ir a la pausa, no quisiera dejar de preguntarle, señor Contralor, si quisiera comentarnos algo más antes de hacer esta pausa, y ahorita regresamos con responsabilidades y auditoría. Sí, nada más dejar establecido claramente que todas esas actividades de tipo normativo que se generan no es con la intención. Nosotros no somos un órgano que sea legislativo, no somos eso. Somos un órgano que vigila, un órgano que establece formatos y lineamientos para poder trabajar. Sin embargo, bueno, pues ahorita se lo comentaba, a veces se obliga o lo obligan a generar ciertas normatividades para poder trabajar de acuerdo a sus facultades. Y por eso también propusimos en su momento al instituto la modificación del Código Electoral en cuanto a alinearlo a la Ley General de Responsabilidades para actualizarlo. Y la elaboración, como ya platicábamos, del Código de Ética, que trajo aparejado el Código de Conducta, el cual también la propia le dice debe ser aprobado por órgano interno de control. No es intención, sino que así lo establece la ley. Le agradezco mucho.
No, hombre, al contrario, muchas gracias. No me despido de usted, señor Contralor. Ahorita, después de la pausa, vamos a regresar, pero la verdad es que hay mucha información que poder platicar de todas estas funciones que lleva a cabo la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila y que vale la pena, creo que vale la pena mucho darle a conocer a la ciudadanía esta gran cantidad de trabajo que se hace y que, bueno, pues ayuda precisamente a darle solidez a las instituciones. Vamos a una pausa, usted escuchando y viendo el programa de La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Ya regresamos para hablar, todavía nos queda mucha información en el tintero. Esperemos que no se vaya y que regresemos ahorita después de esta pausa. Ya volvemos. Ya regresamos y estamos en el programa de La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila, y nos da mucho gusto el día de hoy tener aquí con nosotros en el programa al personal de la Contraloría Interna. Ahorita escuchábamos al Contralor Interno, al Contador Público Certificado José Luis González Jaime, y vamos ahora a escuchar a la licenciada Alma Rosa Gaitán Rodarte. Ella está en la Jefatura de Responsabilidades. Y vamos a hablar con usted, licenciada, de un tema que es muy interesante y que sabemos que no nada más a los funcionarios, sino también a la ciudadanía le preocupa y quiere saber un poquito más de esto. ¿Quiénes deben de presentar una declaración patrimonial? ¿Nos podrían dar un poquito más de información, por favor? Claro que sí, Guillermo, con gusto. Y bueno, te platico. De acuerdo a lo que establece la Constitución General y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, están obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial bajo protesta de decir verdad y ante los órganos internos de control, todas las personas servidoras públicas. ¿Qué queremos decir con eso? Toda aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión ante la administración pública. Esta puede ser ámbito federal, municipal o estatal. ¿Cómo se presenta esta declaración de patrimonial y de intereses, licenciada? Bueno, anteriormente teníamos una plataforma que se llamaba Declaranet Coahuila y ahí presentábamos todas nuestras declaraciones. De acuerdo a las reformas, de acuerdo al Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, se llegaron a varias reformas y tuvimos la necesidad de modificar nuestra plataforma. La plataforma al día de hoy se llama declaranet.cefircoahuila.gov.mx y es en esta plataforma donde a partir de este mes de mayo todos los servidores públicos vamos a presentar nuestras declaraciones patrimoniales. Así es, licenciada. Ahorita vamos a hablar de los tipos de declaración, pero me gustaría que nos platicara también usted como especialista, como mujer, como profesionista, ¿por qué es importante que las y los funcionarios presentemos nuestras declaraciones patrimoniales? ¿Me podría platicar un poquito al respecto? Claro que sí. Mira, como servidores públicos tenemos tanto facultades como obligaciones y presentar nuestras declaraciones patrimoniales es una obligación personalísima. Esta obligación nos da la pauta de votar por el principio de transparencia y hacemos transparentes todos nuestros datos. Dentro de la presentación de nuestra declaración patrimonial, independientemente del tipo de la declaración, damos a conocer nuestros datos generales, bienes, etcétera. Pero también damos a conocer nuestros niveles académicos, trabajos anteriores, todo esto para que cumplamos con los principios que establece el Sistema Nacional Anticorrupción y, por supuesto, votemos al principio de transparencia, dándole a conocer a toda la ciudadanía los servidores públicos que estamos a cargo de diferentes acciones, mandos medios operativos dentro de cualquier órgano de gobierno. Y aquí, por ejemplo, nosotros también como ciudadanos podamos conocer un poquito más a nuestras funcionarias, a nuestros funcionarios, saber qué estudiaron, qué poseen, qué bienes poseen. Y eso ayuda mucho a algo que comentaba ahorita el Contralor, la transparencia, la solidez de las instituciones, la confiabilidad. Así es. Ese es el principio de presentar nuestras declaraciones patrimoniales, que el ciudadano nos conozca, podamos ser transparentes de qué calidad y profesionalismo contamos, damos a conocer nuestro currículum vitae, damos a conocer muchos aspectos que son importantes para nuestra ciudadanía. Así es, licenciada Alma, ¿me podría platicar un poquito cuáles son los tipos de declaración de situación patrimonial que ya existen y cuándo deben de presentarse, por favor?
Claro que sí. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 33 que hay 3 tipos de declaraciones patrimoniales. Empezamos con la declaración inicial y esta declaración se presenta al inicio del encargo de cualquier comisión y tenemos 60 días naturales posteriores a la toma del encargo. Pero si bien es cierto, si anteriormente yo fui una servidora pública, pero pasaron 60 días de mi última posesión, estoy obligada a volver a presentar una declaración inicial. Posteriormente tenemos la declaración de modificación patrimonial y esta se presenta en el mes de mayo de cada año. Estamos a vísperas de nuestro mes de mayo y tenemos estos 31 días del mes para presentar nuestra declaración de modificación patrimonial. Posteriormente tenemos la declaración de conclusión y esta declaración de conclusión se presenta 60 días posteriores a la conclusión de algún encargo. Licenciada Alma, por ejemplo, yo, como funcionario del Instituto Electoral de Coahuila, estoy obligado a presentar esta declaración. ¿Qué papelería necesitaría yo tener a la mano? Es importante por 2 cuestiones. Quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando y que son funcionarios y están obligados a hacer su declaración, pero también la ciudadanía, que sepa qué papeles o qué cuestiones necesitamos nosotros tener para presentar esa declaración que ponemos a disposición de la ciudadanía. Así es. Bueno, para presentar nuestra declaración sí necesitamos entre varios documentos. De manera general te platico, necesitamos nuestra CURP, necesitamos nuestro RFC, acta de nacimiento, comprobantes de nómina, currículum vitae es importante, necesitamos nuestras escrituras públicas, facturas de algún vehículo, bienes inmuebles, contratos, estados de cuenta. Quizás si formamos parte de alguna asociación, necesitamos las actas constitutivas de estas asociaciones, entre otros documentos. Pero sí me atrevo a comentarte que la ciudadanía y los servidores públicos deben de estar tranquilos, porque si bien es mucha la información que debemos informar como servidores públicos, la página que te comento es 100% amigable. Entonces, en esta página podemos encontrar todas las guías necesarias para poder presentar nuestra declaración. Ahí vamos a poder descargar los elementos suficientes para yo tener a la mano todo el material necesario y presentar correctamente mi declaración. Ahora, como te comento, la página es amigable. Yo puedo estar llenando mi declaración, pero a la mano no tengo un estado de cuenta. No pasa nada. Yo guardo mi declaración, cierro mi sesión, ese mismo día o al día siguiente puedo volver a abrir, tengo toda mi información guardada y puedo seguir llenando mi declaración. Claro, revisando que esté yo en tiempo para presentar mi declaración. Es muy importante que todos los servidores públicos tengamos en mente que nuestra declaración tiene una fecha fatal para su presentación. Entonces, hay que cuidar muy bien esos tiempos. Así es. Y hay guías e instructivos de cómo ir llenando precisamente con algunos micrositios de la Contraloría. Así es. Como te comentaba, esta página es nueva, es de nueva creación. Si bien anteriormente ya estábamos registrados en otra página, en este momento, a partir de mayo, todos tenemos que registrarnos. Y el mecanismo es totalmente diferente. Así es que la página tiene bastantitos guías para presentar nuestra declaración, para registrarnos, para recuperar usuarios y para recuperar contraseñas, dudas frecuentes, videos. También manejamos algunos videos para que sea mejor nuestra práctica para presentar la declaración. Tenemos las suficientes herramientas para que el servidor público y el ciudadano conozcan de manera completa el llenado de la declaración. Perfecto. ¿Algo más que quisiera usted comentarnos por ahí, licenciada? Claro que sí. Respecto a las declaraciones, yo invito a los servidores públicos del Instituto Electoral de Coahuila a presentar sus declaraciones en tiempo y forma. Les recuerdo que las puertas del área de responsabilidades de la Contraloría Interna están abiertas para apoyarlos en todo momento a presentar sus declaraciones. Y para aquellos servidores públicos de otros órganos, acérquense a sus órganos internos de control. Es nuestra obligación darles apoyo en todo momento y estoy segura que se les va a apoyar sin duda. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada Alma Rosa Gallitán Rodarte, Jefatura de Responsabilidades. Ella ocupa esa jefatura. Y también está con nosotros el jefe de auditoría, el contador público Efrén Humberto Hernández Aguilar. Contador, me gustaría ver si nos pudiera platicar un poquito de qué beneficios representa para el área de auditoría la creación de los lineamientos. Sí, con todo gusto, Guillermo. Como ya lo dije ahorita al Contralor, el tema de autonormarnos como auditoría
y más específicamente nuestra área de aquí de auditoría tiene que ver con el hecho de que seamos capaces de establecer normas y procedimientos que se deberán cumplir durante el desempeño de las funciones en las auditorías que se programen aquí en nuestra área. Estas auditorías van en el sentido de que sean de carácter preventivo. Preventivo en cuanto a que los recursos que se apliquen sean conforme lo marca la normatividad. El beneficio va ligado también, como bien lo dijo el controlador, crear esa confianza en que los recursos se están aplicando de manera como lo marca exactamente la normatividad. Una vez que se presenta un informe, a ver si entendí claramente esto. Una vez que se presenta la información, la auditoría tiene por objetivo el documentar que lo que ya se presentó realmente concuerde con la documentación y con las cosas que realmente existen. Es decir, una verificación de toda esta información que se da. ¿Así es? Así es, sí, por ahí va en ese sentido. Estos lineamientos se han ido perfeccionando en el tiempo y los últimos fueron publicados en el 2019. Y aquí se establece ese protocolo para esta realización de auditorías. Y hay toda una estructura en cuanto a lo que corresponde de auditorías que tiene que ver con las generalidades de las auditorías, los derechos de las personas o de los entes auditados durante el transcurso de la misma, tiene que ver con aspectos de programación de las auditorías, planeación y ejecución. Todo esto ligado precisamente a lo que tú bien marcas es que los recursos, verificar que estos recursos se apliquen conforme marca la normatividad. Ya en la propia actuación de nuestra área como auditores, ya cuando estamos metidos en el tema de los papeles y documentación y demás, se va siguiendo estas reglas, estos lineamientos que se marcan ahí. Ya mencioné algunos de manera muy general, pero tiene que ver básicamente con el hecho de revisar toda esta documentación y si acaso hubiera por ahí algún hallazgo, documentarlo como corresponde y se genera lo que le llamamos nosotros un informe de auditoría. En este informe es donde plasmamos la posibilidad de que haya un presunto incumplimiento normativo, si acaso hay algún daño patrimonial o si acaso hay alguna disposición normativa que no se cumplió. Y sobre todo, que estas medidas correctivas o preventivas sean para contribuir a que estos hechos no se presenten. Ya cuando tenemos elaborado el informe de auditoría, es cuando ya hacemos este informe y lo mandamos al ente auditado para que revise los posibles hallazgos y ellos nos responden lo que nosotros pudimos haber detectado. Ya cuando ellos nos dan la respuesta, elaboramos lo que le llamamos un documento, le llamamos seguimiento de la auditoría, elaboramos unas cédulas de seguimiento y hacemos un informe final que tiene que ver con el expediente de auditoría, el cual, como área de auditoría, lo tornamos al Contralor, quien en su momento, después de analizarlo, lo tornaría o lo tornará al área de la autoridad investigadora para que realice lo que corresponde a las investigaciones de acuerdo a sus facultades. Esta previsión, insisto, tiene que ver básicamente en el que, en cuanto a que los funcionarios actúen conforme a su normatividad y cumplan con sus obligaciones para evitar precisamente que se generen alguna observación y algún posible, después de la investigación, lo que corresponda. Así es, el contador. Yo sé que, por ejemplo, estos informes de auditoría, indudablemente que tienen que estar también siguiendo ciertos lineamientos de auditoría. Me imagino que van regidos por ciertos lineamientos. ¿Qué nos podría platicar al respecto del origen de estos lineamientos de auditoría? Y sobre todo también estos lineamientos que contienen.
Sí, básicamente lo que contiene es, estos lineamientos tienen que ver con la actividad específicamente de los auditores en cuanto a los derechos que tienen los auditados o el ente auditado. Sobre todo tiene que ver, como ya ahorita lo mencioné de manera muy general, tiene que ver con la planeación, con la ejecución, con la revisión sistemática de la documentación correspondiente del área auditada. Tiene que ver con el hecho de que los funcionarios públicos primeramente deben de cumplir con sus obligaciones como tales en cuanto a procesos y demás. Ya nosotros lo que nos toca revisar es que precisamente estos procesos operativos o administrativos cumplan con su propia normatividad en cuanto al proceso administrativo y sobre todo a la aplicación correcta del recurso. Claro que sí, contador. La verdad es que es muy interesante, mucha información que podemos platicar, que podemos analizar. Me gustaría mucho también, Contralor, si pudiéramos establecer una comunicación con la ciudadanía, es decir, crear un vínculo de comunicación con la ciudadanía, porque sabemos que estos temas interesan e interesan mucho, son muy útiles, no nada más para el Instituto Electoral de Coahuila, sino para la ciudadanía principalmente, y me gustaría ver cómo podemos nosotros como ciudadanos acercarnos con ustedes. Mire, los estatutos y las normatividades están en la página del instituto, en un área que corresponde a la Contraloría. Entonces, eso está abierto al público, inclusive, obviamente, principalmente para los servidores públicos del instituto. La intención es, obviamente, que esto es abierto, que es transparente y que sepan cómo, como bien ahorita lo comentaba Efraín, cómo se realiza una auditoría, qué es lo que tienen que estar observando los auditores en todas las etapas, desde su planeación, ejecución, en los informes, como bien lo preguntaba usted, todo lo que tiene que cumplirse para que en esa situación podamos decir que está bien hecho. Así es, perfecto. Pues, contador, muchísimas gracias. Gracias también a la licenciada Alma, al contador Efraín. Les queremos agradecer. Desafortunadamente, hay muchos temas que podemos tratar y poco el tiempo en el que disponemos de repente para este tipo de programas. Pero me gustaría, antes de despedirme, preguntarles si quisieran comentar algo, ahondar un poquito más en alguno de los temas antes de que nos podamos despedir. Básicamente, bien lo dice usted, es tan amplio todo esta gama de información que quisiéramos que llegara al público a través de esta difusión del programa de la urna, o a través de la página, a través de capacitaciones. Hay mucho que decir y obviamente pues nosotros estaríamos atentos a una siguiente invitación. Por ejemplo, mire, le comento algo. Ahorita escuchamos que el contador Efraín platicó de que el informe lo turno a una autoridad investigadora cambia radicalmente los formatos a como se venía haciendo tradicionalmente todo este aspecto de las auditorías y todo lo que llevaban en seguimiento a la autoridad, al área de la licenciada Gaitán. Entonces, ahora con la ley general de responsabilidades nos dice que hay que tener otras autoridades, ahora sí, autoridades que hagan esto otro, separadamente, etcétera. Entonces, todo ese tipo de información sería muy interesante que lo conocieran, ¿sí? Antes había un formato que era la ley general, la ley de responsabilidades del Estado y el Código Electoral. Hoy estamos hablando de la Ley General de Responsabilidades, el Código del Estado, el reglamento, etcétera. Claro que sí, señor Contralor, y yo creo que sí valdría la pena porque sí es importante y sobre todo muy vasta la información que se tiene al respecto. Muchísimas gracias, señor Contralor. Le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en la urna. Gracias a ustedes. Esperamos una siguiente invitación. Muchas gracias. Muy amable. Claro que sí, cuente con ello. Siempre es un placer tenerlo con nosotros aquí en la urna. Licenciada Alma, igualmente, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por su tiempo, Guillermo. Un placer estar aquí. Igualmente, contador Efraín, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en la urna. Doctor, gracias a usted, Guillermo. Gracias por todas sus atenciones. Que tengan un buen día. Gracias. No perder de vista que lo que dice la licenciada Gaitán,
Su área está en disposición para las preguntas o dudas que pueda haber sobre las declaraciones patrimoniales. Así es, aquí estaremos para apoyarlos. Muchísimas gracias, y es su casa La Urna, siempre nos da mucho gusto recibirles. A nombre del Instituto Electoral de Coahuila le queremos agradecer a las estaciones que nos permiten que este programa llegue hasta ustedes, y también muchas gracias a las personas que nos siguen en los 38 municipios del estado de Coahuila y también en otras partes del país. Esta es La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Les agradecemos y nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico, y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.